Hola, ¿sabes qué es la pintura tipo pizarra o clapboard? No. Es la pintura que utilizaban nuestros profesores en los tableros para escribir con tiza. Bueno, sí. En este video vamos a explicar su aplicación. Lo vamos a hacer en una pared y en una superficie de lámina de yeso. Espero les guste, no olviden suscribirse, darle like, manos a la obra. Bueno chicos, lo primero que debemos tener en cuenta es sobre qué superficie vamos a hacer la aplicación. En este caso es sobre esta pared que no está completamente lisa, pero no importa. Es una pared de una habitación y utilizaré 1,30 de ancho aproximadamente por 1 metro de alto. Ok. Y además resanar huecos si tenemos. Voy a dejar estos clavos porque nuevamente voy a volver a pegar el cuadro que tengo acá y aquí voy a colgar otros 2 cuadritos que tengo. Bueno, lo siguiente es qué materiales vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar una pintura tipo pizarro pizarrón chalkboard de la marca Rus Oleo. Les hablaré un poco acerca de este producto. Este producto es una pintura a base de agua que nos da una textura que nos permite trabajar con tiza, como en las escuelas anteriores, o las de ahora, o nuevas, o no sé, de donde estudies. Una de las ventajas de este material es que se puede utilizar en diferentes superficies, tales como madera, cartón, paredes, estuco, yeso, melaminas, vidrio. Entonces es muy versátil y podemos hacer lo que a ustedes se les ocurra, hacerlo en una mesa, hacerlo en un cuadro o hacerlo como en este caso lo vamos a hacer en la pared. Manos a la obra. Compré este rodillo. Este rodillo para mí funciona bien. Ahora debo buscar una coca o un recipiente donde pueda echar mi mezcla y trabajar con el rodillo. Adicionalmente, entonces, también vamos a necesitar cinta enmascarada. Puede ser de alta adherencia o de baja adherencia. La de baja adherencia es la que viene de color azul o verde y esta tiene mejor adherencia. Pero como estamos en cuarentena, pues no puedo salir a buscar la cinta que necesito, así que trabajaré con esta que me encontré en mi casa. También con suerte que me encontré esta coca. Obviamente esta pintura, si no se ha secado, se puede lavar y no me van a regañar por utilizar este recipiente. En este recipiente vamos a poner nuestra pintura. Ya estamos listos, manos a la obra. Antes de vertir nuestra pintura, vamos a sacudirla un poco sosteniendo la tapa, buscando así homogeneizar un poco. Además, después de que la destapemos, también podemos revolverla un poco más. Bueno, una vez ya tenemos la pintura vertida en nuestro recipiente, vamos a empezar con la aplicación. Una vez ya terminamos nuestra primera capa, no nos preocupemos si vemos un poco de irregularidades, igual en la primera capa. Esperaremos entre 2 a 4 horas para hacer la aplicación de la siguiente capa. Ahora procedamos a hacer la aplicación de la segunda capa.
Esta es una capa mucho más agradecida, la cual nos muestra una superficie mucho más pareja y los espacios o parches que veíamos ya empiezan a desaparecer. Ahora vamos a proceder a remover nuestra cinta. Bueno, afortunadamente no se nos vino ningún pedazo de pared. En caso de que se les venga un pedacito de pared por no usar una cinta de baja adherencia, pues entonces deberán retocarlo con una brochita en esa zona y dejar secar. Por favor, darle al botón suscribir y le das a la campanita si quieres que te llegue un aviso cada vez que tengamos un nuevo video para ti. ¿Para qué o qué? Ahora les hablaré un poco sobre los tiempos de manipulación de este producto. Si bien todas las instrucciones están en este lado, no está de más contarles que, primero, después de cada aplicación debemos esperar más o menos desde ¡Ay, pero qué idiota! de 2 a 4 horas para darle la segunda capa. Ella al tacto seca en tan solo 30 minutos, pero es mejor esperar un poco a que se adhiera bien a la superficie. Si bien el clavo o pizarra se utilizaba normalmente en las escuelas, ahora es muy común verlo en cocinas, verlo como parte del diseño. Pintan una pared completa de una casa con esta pintura, los restaurantes lo utilizan, las cocinas de las amas de casa, para los niños pintan espacios o pintan cuadros con tal de que no pinten otras áreas de su casa, por lo cual es un material que ahora es mucho más asequible y es un material que se está utilizando demasiado. Bueno, y así le damos fin a nuestro tutorial sobre aplicación de pintura clapboard o pintura pizarra. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like y las dudas dejarlas en la caja de comentarios. Cuéntame dónde aplicarías esta pintura. Chao. Bueno, mientras mi primera aplicación me seca, para entretenerme un poco voy a hacer una aplicación en una lámina de yeso, ya que esta es una superficie muchísimo más lisa en la que la apliqué para mostrarles el resultado en superficies más parejas. El resultado que me va a dar aquí va a ser básicamente el mismo que haría en una tabla de madera, en un mesón, en un comedor, donde lo quieran hacer. Mientras nos seca la segunda capa de la otra aplicación, vamos a hacerle una segunda capa a esta pared. ¿Quieren ver?